el instrumento que ha de ser usado por Dios permanentemente y aún en la eternidad. Y que no es precisamente lo que te quite el tiempo de estar en su presencia. Este mes será para hablar de comunión, de oración y de ese tema que está ahí, instrumento de Dios. No se puede ser un instrumento de Dios si no estamos en la presencia de Dios. De ninguna manera. Buscando cuarto, a veces está perdiendo tu tiempo. Y como aquí no somos coaching, o no buscamos el aplauso de ustedes, yo prefiero hablarle de lo que es correcto y de lo que tú verdaderamente necesitas. Tú que estás sentado en esa silla en este día, tú necesitas es a Dios. Es a Dios. Porque sin Dios, tu alma se va a ir al infierno. Te podrá ir rico, millonario, sin llevarte nada de aquí. Podrás estar esos últimos días de tu vida en una clínica 5 estrellas, como el edificio del Home, que hicieron al lado del Home ahí. Y podrá pasarte una temporada ahí, y después te va y sencillamente se quedó todo lo que lograste aquí. Deme tiempo en este día. Es el primer culto, primer domingo del año. Soporten mi locura en este día. Vayámonos a las 3 para volver a las 7 a este lugar. Podrá pasarte tus últimos días en una clínica 5 estrellas y podrás andar en los mejores vehículos que pueda obtener y si Dios no está, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo lo cuarto que tú puedas acumular en esta tierra si al final tu alma se va sin Dios? ¿De qué te sirve el peregrinar tuyo corto, reducido como la neblina en esta tierra si al final de tus días te vas de aquí con la insatisfacción más grande que puede tener un ser humano, que es la falta de Dios en el corazón? La falta de comunión con Dios. Mis hermanos, se lo estoy diciendo porque nosotros podemos estar sentados en esa silla y con una insatisfacción terrible en el corazón, sencillamente porque Dios está lejos, aunque creemos que somos creyentes. Isaías capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 13. Instrumento en sus manos. Capítulo 6 de Isaías, desde el versículo 1. Vamos a leer el capítulo completo, son 13 versículos. Pero que nos da a nosotros la imagen de lo que verdaderamente necesita un siervo de Dios, un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para ser un instrumento eficaz en las manos de Dios? 6:1 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Cómo era el trono? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y he quitada tu culpa, y limpio tu pecado. 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, al ser cortado, aun queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, gracias. En esta mañana estamos aquí, primer domingo de este año. Estamos con expectativa en el corazón. Muchos de nosotros con planes, con proyectos. Nosotros te rogamos a esta hora que tú hables a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, porque lo mejor que nos puede pasar es que tú nos hables, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Que nuestros oídos y nuestros corazones sean limpiados, para que tu voz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un hobby? ¿Sabes lo que es un hobby? Un pasatiempo, algo que le gusta hacer. Jugar dominó, algunos dicen que jugar dominó es el hobby. Pero todos nosotros tenemos alguna forma de distracción o de uno tener tiempo en lo que le gusta hacer. Yo tengo hobbies, y tengo uno de los hobbies míos es trabajar con la madera, la ebanistería. Y uso herramientas que son grandes, y también uso herramientas pequeñas. Las grandes como la sierra de banco, los taladros, sierra de mano, pulidora, entre otras que uno puede usar. Domingo sabe. Pero otras son pequeñas. Pequeñas como una cinta métrica, un lápiz, una escuadra pequeña en un momento determinado. Instrumentos, usamos instrumentos. Y yo tengo un problema.
Y es que los instrumentos pequeños se me pierden. Y ando loco buscando la cinta métrica. ¿Dónde fue que la puse? Estoy en el mismo espacio. No he salido de ahí. Y la ando buscando. Domingo, sucede. José, sucede eso. Un destornillador. Un lápiz. ¿Dónde fue que lo puse? ¿Dónde fue? Está perdido. Cuando vengo a ver, está aquí. Pero ¿sabe por qué lo buscamos? Porque para nosotros alcanzar nuestro objetivo, ese instrumento, por pequeño que sea, es necesario. Es necesario. Y no se puede terminar como debiera terminarse si esos instrumentos no están ahí. Si cocinamos lo que cocinamos, usamos instrumentos. Oye, ya me dañaron el discurso. Yo que quería convencer a la congregación de que yo cocino. Muy práctico, ¿eh? Carderos, cucharones, sartenes, los que limpian, escoba. ¿Para qué se usa una escoba? Para barrer, pero también se usa para dar escobazo. ¿Cuántos de los papás y de las mamás que hay aquí han dado escobazo? O tal vez las esposas, ¿han dado algún escobazo a alguna esposa algún día? Sí, así es, hermano. Se cogen las escobas para dar escobazo. Dios usa ese instrumento para lograr su propósito. Y Él lo ha determinado así, en su soberanía. Él lo determinó, usarnos a nosotros como instrumento para Él lograr propósito que Él quiere lograr y que Él se ha propuesto lograr. Dios no es como yo, que se le pierden los instrumentos. Dios lo tiene ahí permanentemente, lo tiene ahí, lo usa cuando Él quiere y Él no pierde tiempo para usarlo. Si no, pregúntele a Jonás. ¿Fue Jonás un instrumento? ¿Y él quería ser un instrumento? ¿Qué era lo que quería hacer? Perdérsele a Dios. Perdérsele. Yo no quiero que Él me use. Para ir a Nínive y salvar a esos impíos, malos, destructores, terribles, tigres, delincuentes. No, yo me le voy a perder. Porque en la conciencia de Jonás había un falso pensamiento de que si él salía del territorio de Israel, Dios no estaría allá donde él iba. ¿Y para dónde se fue? Se equivocó, porque Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es el Dios de la Vía Láctea. Dios es el Dios de todas las constelaciones. Dios es el Dios de todo el universo. Hasta el último rincón, Dios tiene el control de todo. Él es el Dios. Cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta que Dios usó instrumentos diferentes. Dios siempre ha tenido instrumentos, lo tiene y lo tendrá por toda la eternidad. Durante la eternidad le estaremos sirviendo a Dios como sus instrumentos. Dios ha usado instrumentos que no son creyentes. ¿Cuántas veces Dios ha usado un impío para bendecir tu vida? Usó a Nabucodonosor para corregir a su pueblo Israel, a Judá. Lo mandó allá con un ejército poderoso, lo usó, se lo llevó cautivo a la gran mayoría, y Dios hizo lo que Él quiso, estando ellos cautivos en el extranjero. Lo usó. Nabucodonosor era cristiano, un fiel cristiano. No, un asesino, despiadado.
Y que después Dios le dice, yo te voy a enseñar a ti quién es el verdadero rey. Y lo puso a comer hierba. 7 años comiendo hierba. Las uñas le crecieron como las bestias del campo. Y él mismo dice, cuando pude alzar mis ojos, me di cuenta que el único rey verdadero y eterno y soberano es Dios. Que no hay otro como Él en todo el universo. Que Él hace como Él quiere. Que Él pone y quita reyes como Él quiere. Porque Él es el soberano. Usó a Nabucodonosor de instrumento, no era un cristiano. Él declaró todo esto acerca de Dios. La pregunta es, ¿sería salvo Nabucodonosor? Seguro. Cualquiera puede decir eso de Dios. ¿Sabe por qué la gente ha sido salva a través de toda la historia? Porque ha estado esperando, lo que vivieron en el Antiguo Testamento, esperando la promesa de Dios, Cristo. Y los que son salvos en este tiempo, porque la promesa se cumplió, Cristo. Usó a Ciro, Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios había dicho, voy a usar mi siervo Ciro para hacer volver a mi pueblo allá. Fue salvo Ciro, si creyó en Cristo nada más y esperó la promesa hasta el final. Así que Dios tiene ese instrumento que no son creyentes, hasta el diablo lo usa. ¿Yo he visto algún pasaje en la Biblia que haya usado el diablo para lograr un propósito en la vida de alguien? ¿La vida de quién? Job. Es salvo el diablo porque Dios lo use. Ni nunca será salvo. Ya fue juzgado, ya fue condenado y le espera la ejecución de la sentencia, que es el infierno, el lago de fuego y azufre. Así que Dios usa instrumentos, y entre esos instrumentos que Él usa, nos usa a nosotros, que sí estamos en sus manos si creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Hijos de Él, sí creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios tiene instrumento. Y si somos usados como instrumento de Dios, es su gracia y su misericordia. Si tienes un ministerio, si tienes un lugar de coordinar algo, si tienes, es gracia y misericordia de Dios. No eres tú. Es gracia y misericordia de Dios. Ahora, según este pasaje que nosotros leímos de Isaías, capítulo 6, ¿qué vemos en este pasaje? Porque Él estaba llamando a Isaías para usarlo como un instrumento en un momento determinado de la historia donde las cosas no eran tan sencillas, en el contexto donde Isaías vivía. Es el llamamiento del profeta. Está en el capítulo 6 porque el libro de Isaías no lleva un orden cronológico. Isaías está profetizando contra diferentes naciones y contra el pueblo de Israel y contra los reyes. Está profetizando cosas duras, y en un momento determinado quien escribe abre un paréntesis para hablar de cómo fue llamado el profeta. ¿Cómo fue llamado él? Y en primer lugar, cuando nosotros leemos esos capítulos, esos versículos del capítulo 6, nos damos cuenta de algunas cosas importantes de las que deben darse en un instrumento de Dios que Él ha de usar, no solamente por un tiempo como usó a Nabucodonosor en un evento determinado, sino para usarlo por toda la eternidad. Todos los hijos de Dios serán usados por Dios y serán usados por toda la eternidad. ¿Cuántos le sirven a Dios? Lo mejor que nos puede pasar. Jóvenes que están aquí, lo mejor que te puede pasar no es lo que te está distrayendo ahora, no es lo que te está emocionando ahora. Lo mejor que te puede pasar es que le sirvas a Dios, porque el servirle a Dios te está diciendo que tu corazón ha sido dispuesto por Dios para que tú le sirvas.
¿Qué vemos ahí entonces? Versículos del 1 al 4. Lo primero que podemos ver es que el conocimiento es el conocimiento que el instrumento debe tener acerca de su Dios. Conocer a Dios es el prerequisito fundamental para servirle de manera adecuada. Véalo ahí en esos versículos. El 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fardas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El profeta Isaías es llevado ¿a dónde? Es llevado en una revelación al templo. En ese templo ahí, él fue expuesto. Y él tiene una experiencia que narra este libro del profeta Isaías, una experiencia que tú y yo no la hemos vivido, que tú y yo no la hemos visto. ¿O quién ha visto? ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Quién ha tenido esa visión? Dios se le revela al profeta porque él lo va a usar como un instrumento para un ministerio que al final le costará su propia vida. Entonces él está preparando a su instrumento para que cualquiera sea la cosa que le ocurra en ese trayecto de servicio a Dios, él sepa y conozca al Dios que le llamó. ¿Cuál es la descripción que da? Dios sabe por qué hacer las cosas. Cuando murió el rey Uzías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. Cuando él es expuesto, su mirada inmediatamente va a un punto focal. Y el punto focal es la figura central del universo. El punto focal es la persona más grande en todo el universo. El punto focal va a quien está sentado. Vi yo al Señor, dice él. Vi yo al Señor sentado en su trono. Y el trono tiene una característica. ¿Cuál es la característica o las características del trono? Él no tiene manera de él describir con palabra humana lo que él vio. Lo que él vio fue mucho mayor y más grande que lo que él está describiendo, porque nuestro idioma no hay palabra para describir la grandeza de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías está viendo, Isaías está aterrado viendo una visión acerca que Dios le está mostrando de él mismo al instrumento que él ha de usar. Isaías es conocida como el profeta mesiánico. Isaías tiene las profecías más impresionantes acerca de Cristo. 700 y tantos años antes de Cristo, y predicando en medio de un pueblo como él lo describe. Isaías no solamente vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, que si nosotros lo viéramos, Señor, hermanos, tal vez nuestras vidas cambiaran más si tuviéramos un poco más de entusiasmo por servirle al Dios al cual nos llamó para usarnos como sus instrumentos. Pero no sé, a veces tengo la corazonada, la percepción, puede ser una percepción mía, como la percepción que tenemos los dominicanos acerca de la efectividad del cuerpo de orden de la República Dominicana, que decimos, estamos llenos de delincuencia, y el que está allá arriba dice, no, eso es percepción tuya.
Esa es tu percepción. Posiblemente yo tengo la percepción, mi hermano, y es errónea mi percepción, pero a veces veo como que le servimos a Dios, como que nosotros somos los importantes y que si nos sobra tiempo, entonces yo le sirvo. Voy a ir a la iglesia hoy porque le voy a hacer un favor a Dios. Hoy quisiera hacerle un favor a Dios, pero no puedo ir. Estuve trabajando mucho esta semana. No puedo. Isaías vio a Dios. Vio al Señor. Es lo que dice. Y lo segundo que dice ahí es que él dirigió la visión, la vista de él fue dirigida. Él estaba sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La vestidura que él vio llenaba todo eso de esas faldas y esas cosas tiene como un significado. Cuando la reina de Israel la coronaron como reina Isabel, la anciana de Inglaterra, oye, ese vestido llevaba una cola que medía muchísimos pies, 36 pies, según escuchaba a un predicador hablando. Y era cargada por 6 mujeres, porque 2 no la podían cargar. Ahí dice que no. Ahí dice que era más grande la de Dios. Sus fardas llenaban el templo. Versículo 2. ¿Qué más vio? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Él está dando la descripción de lo que él vio. Y él está hablando de que habían serafines. ¿Cuántos? No sé. Por la expresión de ellos, posiblemente podría ser 3. Pero la descripción que él da era que tenían 6 alas. ¿Qué hacían con 2 de ellas? Léalo ahí. Cubrían su rostro. Con 2 de ellas, ¿qué hacían? Cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Los serafines son los seres creados por Dios más cercanos al trono de Dios. Y esos sí conocían a Dios. Esos sí conocían a Dios. Porque aquí dice que con 2 de sus alas cubrían su rostro. Y surge la pregunta, ¿por qué cubrían su rostro? Porque el brillo de la gloria del que está sentado en el trono es tan potente que ellos no lo pueden resistir. ¿Cuántos de nosotros puede ver el sol por unos segundos, 30 segundos, con los ojos bien abiertos ahí? ¿Lo puede ver? Si hay gente que sepa aquí, ¿qué puede suceder con los ojos si se quedan mirando fijamente al sol durante un buen tiempo? Yo no sé, yo no lo he investigado. Algo debe quemarse ahí adentro. El sol brilla, pero de manera potente. Pero la gloria de Dios es más grande que todos los astros que hay en todo el universo. Bendito sea el nombre de Dios. Es más grande. ¿Por qué estaba el profeta en ese momento, en ese lugar? Estaba ahí porque el instrumento de Dios debe conocer a Dios. Cubrían sus pies. Y eso sí habla de santidad. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando se acercó en el monte Oré, en el monte Sinaí, cuando se acercó a la zarza ardiendo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
estos cubrían sus pies. Pero sigue la descripción y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, como decían, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Era un cántico permanente, o es un cántico permanente. Eso no se ha callado, han pasado miles de años, ellos no se han callado, ellos no pueden dejar de proclamar esto. Es tan extraordinario, infinitamente extraordinario, que ellos no pueden detenerse de decir santo, santo, santo. Pero ellos se estaban refiriendo a aquel que está sentado en el trono. Se decían uno al otro, dice ahí, que Dios es santo, santo, santo. Ellos no están diciendo que Él es digno, digno, digno. Él no está diciendo Él es poderoso, Él es santo, 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 porque habla de la santidad de Dios. Y el profeta que estaba puesto delante de Dios ahí sabe que como instrumento en la mano de Dios, Él debe ser como Dios es santo. El instrumento de Dios debe saber que debe andar en santidad. La santidad tiene que ver, mis hermanos, con una forma. Aparte de que esa naturaleza nuestra fue cambiada, eso se manifiesta en nuestra conducta, en nuestras palabras y en todas las manifestaciones de nuestras vidas. Y en las decisiones que tomamos se manifiesta. Pero, ¿cómo lo decían ellos? ¿Cómo lo decían? El 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quién era lo que estaban clamando? Otras versiones dice, los quiciales de las puertas se estremecieron hasta su cimiento. El templo entero se estremecía hasta su cimiento con la voz de los que clamaban. Que no lo sé la fin. O sea que no era como a veces estamos nosotros. Se está alabando al Señor, pero nosotros estamos. Nadie te oye. A veces ni tú mismo te estás oyendo. Esa es mi naturaleza. Bueno, esos ángeles proclamaban la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Usted ha estado, usted nunca ha estado. Nunca ha estado. Donde 30 aviones juntos, turborreactores. Cuando esos motores se encienden y le pasan por encima, cerca a usted, usted nunca ha estado, eso se estremece todo. Por la potencia de los motores, el ruido que se despide de ahí, de esos motores, y pensemos nosotros en una gran cantidad de esos bombarderos, B-52, de los modernos. ¿Cuántos bombarderos? Pensemos en un número, juntos, sonando, todos estos motores encendidos. Mis hermanos, eso no le daba ni por los tobillos al estruendo que provocaban estos serafines, diciendo que Dios es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Se estremecía todo cuando estos seres que proclamaban la santidad de Dios. Todo temblaba ahí. Isaías estaba que era así, sintiendo todo que se estaba estremeciendo. No sé si él soportaba el estruendo que estaba siendo provocado cuando estos serafines proclamaban acerca de la santidad de Dios. ¿Cuál era el motivo de Isaías estar ahí? Dígamelo, usted lo sabe ya. ¿Cuál era el motivo de Isaías estar ahí en ese lugar, en su llamamiento? ¿Cuál era el motivo? El motivo era para que conociera al Dios que le estaba llamando. Pero yo no sé lo que nos pasa en este tiempo.
No sé lo que nos pasa. Porque nosotros permanentemente estamos evadiendo conocer más a Dios. Será mi percepción, le digo de una vez. Puede ser mi percepción. Si es así, no me haga caso. Ahora, la pregunta en esta mañana es, si eso sucedía con los que estaban alrededor del trono de Dios, ¿qué sucede cuando Dios manifiesta su poder? ¿Qué sucedía en el monte Horeb cuando él estaba hablando con Moisés y el pueblo estaba a las faldas del monte? ¿Qué sucedía? El monte se estremecía, el monte humeaba, Dios estaba hablando y el pueblo estaba abajo, diciéndole a Moisés con los oídos tapados, que no hable con nosotros, habla tú con él, porque nosotros no resistimos la voz del que está hablando allá arriba. La Biblia dice que a su presencia tiembla la tierra. Él fue quien abrió el mar rojo. Él fue que hizo descender maná del cielo. Él fue que proveyó vestido y comida y sustento y zapato para aquel pueblo que estuvo durante 40 años en el desierto, cuyos vestidos nunca se envejecieron y cuyo calzado siempre les sirvió. Y eso significa que Dios es tan poderoso que el calzado de ellos iba creciendo con el pie de ellos. Pero la percepción que tengo es que le servimos si me sobra tiempo. Yo quiero que alguien me diga si es real la percepción que tengo. Parece que no, estoy equivocado. ¿Alguien puede decir si es real o no? Iglesia, te estamos hablando a ti. Al inicio de este año, joven, niño, te estamos hablando a ti al inicio de este año. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Invierte tu tiempo en conocer a Dios. En conocer a Dios. Porque al final de tu vida lo que servirá es si conoce y hasta dónde conoce al Dios que te salvó. Esos seres celestiales, su reverencia es tan grande, que ellos no pueden descuidarse un segundo de lo que están haciendo. ¿Cuánto temor y reverencia tenemos nosotros por la presencia de Dios? ¿Cuánto temor tenemos por su gloria? ¿Cuánto respetamos su presencia? ¿Cuánto respetamos y reverenciamos? ¿Cuánto lo hacemos? Y la expresión final de ella: Jehová, Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra. Al salir nosotros de aquí nos vamos a dar cuenta que la tierra es maravillosa. Mire, estas son falsas. Pero cuando usted agarra una de esas reales, la ve y la huele, eso habla de la gloria de Dios. Cuando ve su cuerpo cómo funciona, eso habla de la gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué no nos sorprendemos permanentemente, mis hermanos? Porque estamos más conectados aquí que a Él. Lo que nos rodea está llamando nuestra atención más que Él. Eso no puede suceder con los serafines. Ellos están ahí en la presencia de Dios.
Y la eficacia del instrumento de Dios al hacer el servicio a Dios es equivalente, directamente proporcional al conocimiento que tienes acerca de Dios. Mi fidelidad en el servir a Dios está hablando de cuál es la percepción que yo tengo acerca del Dios que me salvó. Lo que va a hablar de que si tú conoces hasta dónde conoce a Dios, es la dimensión en que tu corazón está rendido ante Él. Así que no tenemos que decir tantas cosas, yo soy un siervo de Dios, yo soy santo, yo soy esto, yo hago lo otro. Nada de eso, hermano. No tiene que decir nada de eso. Lo que va a hablar es de tu fidelidad al llamado que Dios te hizo. Eso es lo que va a hablar. Tu fidelidad. Dígase a los hermanos que está a su lado. Es tu fidelidad al llamado que Él te hizo. Eso es lo que va a hablar. Sopórtenme, me quedan 12 minutos. Le voy a servir a Dios de acuerdo a la interpretación que yo tengo acerca de Él. Si yo conozco a Dios más profundamente, entonces mi servicio será más profundo e incondicional a Él. Si yo contemplo a Dios a través de su palabra y le conozco y leo pasajes como este y me impactan y me golpean y cada día sigo metido en la palabra y le voy conociendo, mis hermanos, aunque tú estés como estés, tú le vas a servir a Dios porque le conoce y sabe quién es Él y sabe lo que Él hizo por ti. De acuerdo al concepto que yo tengo acerca de Dios, así será mi valoración de Él. Le valoro hasta donde yo le conozco. Por eso es importante la intimidad y la oración. ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo está comenzando tu día? ¿Sabe por qué tu día comienza así? Corriendo. Porque tú crees que el Dios tuyo es menor que la habilidad y la capacidad que tú tienes. Y tú crees que tú vas a resolver tus problemas con mayor efectividad que lo que Dios puede resolver tu problema. Amén. Yo le dije que iba a haber poco aplauso. Aquí no estamos para buscar aplauso. Aquí estamos para que tu corazón esté rendido a los pies del Señor. Porque si tú nada más aplaudes y tu vida no cambia, entonces nosotros habremos fracasado como pastores de esta iglesia. Téngame paciencia. El instrumento de Dios debe conocer a Dios y debe invertir tiempo en conocer a Dios y debe invertir recursos en conocer a Dios. Debe gastar tu cuarto en conocer a Dios. Tus cuartos debe gastarlo en conocer a Dios. Compra Biblia, compra comentarios, compra lo que sea. Conoce más a Dios, porque en la medida que le conozca, así será tu servicio a Él y así será la devoción de tu corazón hacia Él. Bendito sea su nombre. Así, pero te gasta tu cuarto. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? ¿Por qué
afanaste tanto para, ¿cómo se llama? Estrenar en diciembre. ¿Por qué te afanaste tanto? Y a veces te pesa comprar una Biblia. Eso está hablando de ti, de tu valoración de Dios. Te podrás pasar el año entero viniendo aquí, ocupando un asiento, volviendo para tu casa, y en esa rutina te pasará el año entero, y si te da tiempo viene, si puede no viene, pero al final estará insatisfecho. Porque lo único que dará verdadera satisfacción a tu corazón será servir con fidelidad a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Ninguno de nosotros tendrá excusa y decir, no, Dios no me dio la posibilidad. Isaías tenía una revelación limitada acerca de Dios. Isaías nunca leyó a Mateo. ¿Cuántos han leído a Mateo? Isaías nunca leyó a Marcos, a Lucas y a Juan. Isaías nunca leyó las cartas de Pablo. Isaías no leyó la carta de Judas, la carta de Santiago. Isaías no leyó el libro, la carta a los hebreos. Isaías no leyó la carta de Juan. Isaías no leyó la carta de Pedro. Isaías no leyó el libro de Apocalipsis. Isaías no la leyó. Isaías dice la carta a los hebreos que lo vio de lejos, lo saludó y sencillamente se fue de este mundo sin haber recibido lo que tú y yo hemos recibido. ¿Por qué la apatía si hemos recibido la revelación de Dios en nuestras vidas y para movernos nos pesa tanto? ¿Por qué? La respuesta es: anda buscando comida más que la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer este año? Amigos míos, hermanos míos, tú estás hablando con las actuaciones. No tienes que decir nada con tu boca. Tu vida habla que eres creyente cuando manifiesta fruto en tu vida. Si no hay fruto, no eres creyente. Eres salvo si tu vida ha sido regenerada por Dios y manifiesta eso. ¿Cuántos quieren servirle mejor a Dios? Conózcale más. Conózcale más. Métase en su Biblia todos los días. Esté aquí en la congregación con los hermanos, estudiando la palabra. Martes, domingo, la célula. Hay gente que le parece que es demasiado. 3 días a la semana, demasiado. Demasiado. Nunca será demasiado para servir a un Dios tan grande que sé que puso su vista en ti para salvarte a pesar de lo que eras y librarte de la eternidad en el infierno. Nunca nada será suficiente. Aleluya. Dígaselo a los hermanos que han saludado: estamos mal. Nunca será suficiente. Conoce mejor al Señor y entonces le servirá mejor a Él. Apenas vamos por el segundo punto, son 4. ¿Qué quieren? ¿Lo seguimos el otro domingo? ¿Cómo fue?
¿Qué cosa se necesita? ¿Qué cosa necesita el instrumento de Dios? Mire el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El estar parado allá fue como una radiografía o una tomografía. Fue como un estudio profundo que llega hasta los tuétanos de los huesos. Y el hombre se ve entonces a sí mismo, porque está expuesto ante la pureza más grande que puede existir, ante el blanco irresistible más grande que puede existir, ante el blanco, 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 que es tan blanco que brilla y los ojos no lo pueden ver. Pero esa misma gloria en ese momento lo estaba iluminando a él. Y el hombre se ve él. Y entonces ahí es que él se da cuenta quién era él verdaderamente. Ahí es que él sabe quién es él. Porque el ser humano solamente sabe quién es él cuando es expuesto ante la presencia de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, es que nosotros sabemos quiénes realmente somos nosotros. La reacción fue, ¡ay de mí! Pudiéramos nosotros ¿cómo es? Escenificarlo, pero no le llegaríamos. No le llegaríamos de ninguna manera, hermano, porque el terror que sintió, la angustia que sintió por su propia condición fue indescriptible. Y tú y yo pensamos que estamos bien. Aquí hay gente sentada en esa silla que está diciendo, pensando en ese momento, yo estoy bien y no necesito nada más. Sí, hay gente que lo está pensando en este momento. Yo estoy bien. Yo no necesito nada más. ¿Se acuerda lo que le decía aquella iglesia al Señor? Nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, y el Señor le decía, tú no sabes nada. Eres pobre y miserable, porque no sabes cuál es tu verdadera condición. Porque la verdadera condición solamente se conoce cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso es la oración. Por eso es que hay que estar ahí en la oración. Le pregunto otra vez, ¿cómo comienza tu día? Cada día, ¿cómo comienza tu día? ¿Y cuántas veces al día está en la presencia de Dios? Porque no hay forma en que tú crezcas en tu vida espiritualmente si no estás expuesto a la presencia de Dios. Está duro para comenzar el año. La radiografía le dio a entender su propia condición. Al estar parado ante el cual es el motivo del cántico de los serafines que le decían santo, 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 él se dio cuenta de sus faltas, se dio cuenta de su necesidad verdadera, de su necesidad real, y su necesidad real era ser transformado. ¿Y sabe cuál es el elemento de ese punto 2? Es el arrepentimiento que debe tener el siervo de Dios, o el instrumento que Dios usa. Es un prerequisito el arrepentimiento para un instrumento de Dios que le vaya a servir por toda la eternidad. Imprescindible. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? El arrepentimiento es el dolor que se siente
por el pecado, porque sabemos que hemos ofendido al Dios que es infinitamente santo. El arrepentimiento es dolor. El arrepentimiento no es, ay hermano, I'm sorry. Ay, excúsame. Y con eso lo resolvemos. El arrepentimiento es verse en nuestra propia condición y dolernos porque le hemos fallado a Dios. Y una de las características del arrepentimiento es que al vernos que le hemos fallado a Dios, si voy en esa ruta y en esa ruta le he fallado a Dios, entonces el arrepentimiento es decir, yo no quiero seguir fallándole a Dios, yo quiero caminar en esta dirección. El hombre se dio cuenta de su propia condición, mis hermanos, pero aquí, ¿a cuántos de nosotros nos duele el pecado? Al único que no le duele el pecado es el que está muerto. Si está muerto, el pecado no. Espiritualmente, ni cuenta nos damos. Y seguimos lo mismo. Si peco bien, sigo para adelante, Dios me perdona. Dios me perdona. Y sigo pecando, y Dios me perdona. Amigo, la práctica del pecado le está diciendo que tú no has sido regenerado porque el Hijo de Dios no practique el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La práctica del pecado está diciendo de que tú no eres hijo de Dios. Pecamos, sí. Pecamos todos los días, sí. ¿Cuántas veces pecamos al día? ¿Quién sabe? Pero no estamos ahí metidos en un pecado y me deleito y sigo para adelante y lo hago otra vez. Señor, tú me perdonas y lo sigo y me deleito y me gozo en el pecado. El verdadero creyente no se goza en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque ha sido regenerado. Y ahora la naturaleza de Dios está en el creyente. Y cuando pecas, esa naturaleza nueva, el Espíritu Santo en tu vida no te deja tranquilo. Y ahí te das cuenta de que eres creyente. Porque el pecado te duele. Así que esa reacción de Isaí era necesaria para poder ser un instrumento en la mano de Dios. Voy rápido. El pecado de este tiempo, mis hermanos. Se da cuenta, Isaías dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él no solamente vio su pecado, él está viendo el pecado del pueblo en el cual él vivía y del cual era parte. ¿Usted ha visto algún cambio en el mundo últimamente? ¿Usted ha visto un cambio en la juventud? ¿Ha visto un cambio en las sociedades del mundo últimamente? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta cómo van las sociedades del mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se ha dado cuenta? Esta semana veía una foto que alguien puso en el Facebook. No ando mucho en las redes sociales. A veces llega y... ¿Cómo vestían las mujeres en los años 50? Por aquí, elegante. ¿Cómo visten hoy? ¿Usted ha visto el diseño de los pantalones que muchas mujeres usan hoy? Es poca tela, pero además, y cuidadito cuando dice, pues usted se ha fijado bien. Hermano, eso lo ve usted y lo ve todo el mundo. Es grotesco. Los pantalones son por aquí, o pueden ser por aquí, o pueden ser por allá. Pero yo no sé qué es lo que usan detrás, que baja
Y entonces la figura es como si estuviera desnuda. ¿Qué sucede en el corazón nuestro cuando vemos esto? A los jóvenes que están aquí, oramos mucho por ustedes. Porque si ahora está así, a ustedes les tocará vivir en un mundo totalmente corrompido. Por eso le estamos diciendo hoy, lo mejor que te puede pasar es conocer más a Dios. Tengo que ir rápido. El instrumento de Dios debe ser limpiado de su pecado. Y eso significa, entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesita el instrumento de Dios? El instrumento de Dios necesita ser purificado. Purificado, esos versículos 6 al 7 habla de eso. ¿Cómo dicen? Rápidamente. Y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor, y usted sigue leyendo y sigue viendo que fue en cadena que vinieron los acontecimientos. Primeramente es expuesto a la presencia de Dios, después vio su propia condición, se arrepintió con dolor, y después de arrepentirse con dolor viene el perdón y la salvación después del arrepentimiento. Y entonces, después de ese arrepentimiento, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces ahí fue cuando pudo escuchar el llamado de Dios y oír la voz de Dios, de que Dios lo estaba llamando para usarlo como un instrumento. Y finalmente nosotros podemos ver ahí como un punto principal, son 4 puntos. Como punto principal es que los instrumentos de Dios tienen un desafío muy grande. Ve entonces la descripción de para qué Él lo había llamado. A veces nos sentimos frustrados porque estamos trabajando y no vemos, y entonces los hermanos comienzan a decir: la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Cuántas personas se convertirían con la predicación de Isaías? 50 años de ministerio. ¿Cuántas personas? ¿Saben qué consistía el ministerio? Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ya estaba preparado. Y dijo: anda y di a este pueblo. Y mire qué era lo que él iba a hacer. Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, reclamo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en las casas y en la tierra, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra, y quedare aún en ella la 10ª parte. Esa 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Cuál fue el fruto de la predicación y el ministerio de Isaías? Pues nosotros nos gusta ver las multitudes y la cantidad,
Cuando nosotros escuchamos un mensaje de ese falso evangelio, de la prosperidad, de la palabra de fe y todas estas cosas, es para levantarle el ego a la persona. Ese mensaje de Isaías no era para levantarle el ego, era para decirle lo que Dios quería decirle, pero para ellos no había. Ellos iban a oír, ellos iban a escuchar, pero no iban a entender. ¿Para qué dice él? Para que no se conviertan y para que no sean sanados. Hermano, Dios te llamó como un instrumento para usarte. Dios te llamó. Nosotros estamos aquí por 17 años. ¿Y usted cree que yo estoy pensando una cosa, una mega iglesia, una iglesia llena con los años? Al principio, eso posiblemente era un sueño y una cosa, pero ahora yo, después de estos años, me doy cuenta y digo, tú vas a hacer lo que tú quieres hacer. Mi parte es obedecer. Punto. Así que ese mensaje de Isaías a ese pueblo, ¿sabe lo que le provocó a él? Siendo Manasés rey de Israel, ¿cómo murió Isaías? Aserrado por la mitad, porque el mensaje que Dios le mandó a Israel con Isaías, al pueblo no le gustó. ¿Sabe qué? A mí ni me importa esta mañana si te gusta o no te gusta. Lo importante es que cambie y conozcas a Dios y le sirvas a Dios y seas su instrumento por toda la eternidad. Dios te bendiga.